en Mateo 22, 34, 40. Vamos allá, otra vez, vamos a leerlo. Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos, hermano Mateo. Ya, el primero de ¿Cómo? amarás a Dios sobre todas las cosas. Mateo 22, 37 hasta el 40, léamelo, por favor. Me gusta que me lo lean ahí. Comenzando el 34, vamos a comenzar desde el 34. Amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas dependen de ahí. Ahora viene el punto. Tenemos que entender esto muy bien. De que Cristo resume toda la ley y los profetas en estos 2 mandamientos. Y la ley moral trata sobre cómo el hombre puede ser aceptado por Dios. Amén. Amén, amén. Sigamos. Jesús dijo: ¿qué debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Escriba en su cuaderno la forma resumida de cada uno de los 10 mandamientos. Después de cada mandamiento, escriba 1 o 2 formas en las que puede aplicarlos a su vida. Y eso es algo personal. Sigamos, Ya. la ley civil. Entonces, ¿se entendió esto de la ley moral? Ya, Ahora la ley civil. la ley civil. En Éxodo capítulo 21, versículo 1 hasta el capítulo 23, versículo 9 y Levítico 18, allí encontramos la ley civil que Dios le da a Israel. Entonces, Dios le dio a su pueblo leyes relacionadas con cada área de la vida diaria. Estas leyes son conocidas como la ley civil. Ludil, ¿puede leer, por favor? A ver, Su pueblo no. el pueblo no debía seguir los caminos pecaminosos de los egipcios y los cananeos. Leyes acerca de la maternidad y nacimiento de bebés eran necesarias debido a la perversión sexual, prostitución y sacrificios de niños, lo cual era común entre los cananeos. Leyes que prohibían el casamiento entre hermanos fueron también dadas, debido a que esa costumbre era común en Egipto. ¿Te oye eso? Se casaban entre hermanos. Era terrible, esa gente era terrible. Entre hermanos se casaban, había prostitución, había homosexualismo, el padre se acostaba con la hija, era un desastre. Ay, Dios mío. Una bestialidad. Había una locura allí. Y entonces Dios le da la ley a este pueblo para ponerlo claro. Son las leyes civiles. Hey, mira, esa cosa no me agrada, porque tenemos que entender que este pueblo está siendo preparado para servir y adorar a Dios como Dios quería, conforme a su propósito, conforme a su plan. Y lo estaba llevando a llenar los requisitos para cumplir ese propósito y el plan que él había determinado para ese pueblo. Entonces, todas esas naciones paganas eran idólatras, todas esas naciones paganas eran perversas. ¿Y qué pasa? Que Dios quería, y Dios estaba formando un pueblo totalmente distinto, creando un pueblo totalmente distinto, un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que manifestara su gloria. Por eso le dio leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales para que entendieran todo de su plan. Preparación, ¿por qué? Porque la ley era una guía hacia Cristo. Entonces, si entienden el plan de Dios, de lo que Dios, a lo que Dios lo llamó, y pasan por el proceso, y a través del proceso son formados, llenan los requisitos para cumplir el propósito del plan. Y aquí viene algo muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Ellos iban a entender el porqué de la ley claramente, ¿me entiendes? Que era un ayo hacia Cristo, ¿me entiendes? Iban a esperar la promesa del Mesías. Bueno, lo están esperando, pero a su manera. A su manera. Ya, aquí viene algo muy importante y tenemos que entenderlo así. Dios estaba preparando a este pueblo para que le adorara,
en santidad. Ahora, Dios está preparando a la iglesia para que le adore, ¿qué? En santidad. Dios nos está preparando a nosotros también. Amén. ¿Entiendes? Por eso tenemos que estar claros en esto de que este pueblo fue procesado para llenar los requisitos para cumplir el propósito del plan por el cual Dios lo ha llamado. Cuando usted va, por ejemplo, otra vez, léame Oseas capítulo 4, versículo 6. Usted ve. Oseas que... Sé que A veces no está muy cerca esa camarita, man. Todavía yo no lo he puesto. Hay que comprar una cámara con más potencia, ¿verdad? La cámara tiene 10 megapíxeles. Pero se puede comprar una 10 potente. millones. Vale, así se puede. Vamos a hacerlo. Pero yo compré este micrófono porque la cámara nada más va a enfocar el video. ¿Oseas qué? Oseas Y 4:6. el audio tiene que ser potente. Ok. Oseas 4:6, por favor. En el Antiguo Testamento, profetas menores. Está Malaquías por ahí. yo lo voy a tener aquí. O no, Malaquías. Osea, O sea, ¿dónde está? o sea que no lo encuentras. Después de Daniel. Ajá, por donde está Daniel. Después de Daniel 4:6. No está potente ahora. No está acostumbrado, eso es lo único. En esa, en la otra la encuentro Sí, rápido. no, de una Sí, vez. por eso. 4:6. Es que esto no se ve. Ah, va. Después de Daniel. Nah. Ezequiel, Daniel, Oseas. Ya, Daniel. Aquí está Abadías, Amos, Abacú. ¿Cómo así? Después de Daniel viene Oseas. ¿Ya Oseas qué? Oseas 4:6. Ya está. Un momentico. 4:6. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice? ¿Perecerá tu patria? No, 4:6. Oseas 4:6. 4:6. Esta es Sí, la porque es otra Es versión. otra vez. Sí, vamos a ver. Perecerá tu patria, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué hizo el pueblo? Desechó sus enseñanzas. Exactamente. Al desecharla, cayeron a hacer lo mismo que los otros pueblos. Ahora viene lo mismo, hermano, y tenemos que entender. ¿Qué pasa cuando la iglesia del Señor Jesucristo, que ha sido lavada con su sangre, desecha obedecer los mandamientos de Dios? Desechado también. Cae que en lo Lo mismo. mismo. Se entra a la iglesia el sistema del mundo. Entra a la iglesia los falsos profetas, toda esa gente se meten en la iglesia para destruir, para dañar, para confundir. Porque el pueblo ha desechado el conocimiento. ¿Me entiendes? Por eso en la Biblia dice que tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que escudriñarla para entender el plan de Dios y aplicarlo debidamente. Entonces, este pueblo recibió la ley moral, recibió la ley civil, recibió la ley ceremonial. Pero ¿qué pasa? Que este pueblo desechó el conocimiento que Dios le había dado y vino a hacer lo mismo y aún peor, porque ya tenían el conocimiento. Ya ves un pueblo llamado por Dios, ves un pueblo que había recibido la ley de Dios, ves un pueblo escogido por Dios, y este pueblo hizo peor que las naciones que antes estaban primero que ellos en la tierra de Canaán. Sí, porque ya tiene conocimiento. Terrible. Sigamos. Mientras más sabe una persona acerca de las culturas de Egipto y Canaán, le es más fácil comprender las restricciones de las leyes. Ley ceremonial. La ley ceremonial o las reglas de adoración incluye leyes relacionadas con el tabernáculo, el sacerdocio, las fiestas, las ofrendas y la organización del campamento. Se describe en la siguiente sección. Aplicación. Encierra en un círculo la letra que corresponde declarada a la declaración que describe mejor el propósito de la ley. A. La ley nos da reglas divinas para que podamos ser justos al obedecerlas. La ley nos hace estar conscientes de nuestra condición pecaminosa y nos muestra que necesitamos la justicia de Dios. ¿La B? Sí. La organización de Dios y sus propósitos. Párenme ahí. Entonces, ¿de qué trata la ley moral?
de cómo... De cómo- Nos muestra nuestra condición pecaminosa. Sí, pero ¿de qué trata exclusivamente? De cómo el hombre es aceptado por Dios. Oh, ya. La ley civil trata de... Nos hace estar conscientes de nuestra condición. No, esa es la ley en sí. Pero la ley civil, porque tú tienes una ley moral que trata de cómo el hombre puede ser aceptado por Dios. La ley civil Nos trata de la vida diaria, de cómo tenían que manejarse cada día. oh, ya. Y la ley ceremonial habla de las reglas, adoración, Ya. incluyendo las leyes relacionadas con el tabernáculo Ofrendas. y el sacerdocio y la fiesta y las ofrendas. Y la organización del campamento, de todo el engranaje del tabernáculo. ¿Se recuerda? De eso trata la ley ceremonial. Ahora, la organización de Dios y sus propósitos. Sigamos. Cada país celebra un día en el cual los ciudadanos reconocen su existencia nacional o de la libertad. Desde el monte Sinaí, los israelitas celebraron su existencia como pueblo especial para el servicio de Dios. Pero la emoción y el sentimiento no nos son suficientes. Dios organizó a su pueblo de tal manera que pudiera caminar de acuerdo a su compromiso. Esta organización descrita en la ley ceremonial tomó 5 formas básicas. Para el creyente, cada una de ellas es como una rica veta en una mina de oro. Estas singularmente o en conjunto apuntan hacia el verdadero reino de Dios. Cada una nos da una ilustración llamada figura o tipo. ¿Se recuerda de eso? Ya, de Jesús. Él es el escogido de Dios o el Mesías. O le revela en alguna forma. Estas formas se relacionan con las 5 áreas básicas de la vida espiritual de Israel. También ilustran verdades que se aplican de manera similar a la vida de los creyentes de hoy. Estas 5 formas son las siguientes. Pare ahí. Oiga esto. Forma de organización, ilustración. Ponga atención. La tienda de campaña de la presencia del Señor y su mobiliario. Hablando del tabernáculo, ¿verdad? Ilustración. ¿Qué ilustra eso para nosotros hoy en día? Vamos a ver. ¿Qué ilustra? Dios al vivir, ¿qué? Dios viviendo entre los seres humanos y dándole una manera de vivir, de venir a Él. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, ¿qué había en el tabernáculo? El sacrificio. Sí, pero en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Estaba el Y era un lugar santo. sí, pero era un lugar de reunión donde Dios se reunía con su pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, esto nos ilustra a nosotros hoy en día que Dios vive entre los hombres y, oiga, Dios al vivir entre los hombres y darles un camino para que vayan a Él. A través de Cristo, recibimos a Cristo. ¿Y quién es ahora el tabernáculo? Nosotros, Nosotros somos el templo de Dios. sí. ¿Está entendiendo? Y Dios vive en nosotros. Amén. Entre nosotros. Por eso uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con Amén. nosotros. Con nosotros. Amén. Ah, ya. Sigamos. Número 2. El sacerdocio. Ilustración. Las formas en que las personas sirven a Dios. Usted y yo, Dios llama a un pueblo de reyes y qué? Y sacerdotes. ¿Para qué? Para servirle. Para servirle a Dios como Él ha determinado en su palabra. Nosotros tenemos que servirle a Dios como Dios ha determinado en su palabra. Amén. ¿Me doy a entender? La gente podrá hablar y decir lo que diga, pero Dios ha establecido su palabra y la ha plasmado aquí para que nosotros la escudriñemos, la estudiemos y la apliquemos y así sirvámosles y así le podamos servir como Él manda. Amén. Amén. Sigamos. Las ofrendas. Ilustración. Los medios por los cuales las personas adoran a Dios. ¿Sí? ¿Ves? 4. Las fiestas o estaciones. El orden de la vida de una persona y su experiencia en Dios. 5. El censo y organización de las tribus. Guerra espiritual. Todo eso tiene que ver con algo con nosotros hoy en día. Si usted fuera... Sí, siga. Si usted fuera a escribir un estudio sobre cualquiera de estas aplicaciones, necesitaría todo un libro. Este curso puede darle únicamente los puntos principales de las verdades que enseñan. Quizás el Espíritu Santo lo inspire a estudiarlos más detalladamente por su propia cuenta. La forma relacionada con la guerra espiritual era...
el censo y la organización de las tribus, ¿qué? Sí, la numeración y la organización de las tribus. Oh, sí, así es. Ahora, fíjense que todo eso tiene... Porque tenemos que entender que el propósito de la ley era guiarnos hacia Cristo. Darle a entender a la persona la condición de su situación pecaminosa. Una guía hacia Cristo. Todo eso era una sombra hacia la persona y obra y muerte y resurrección de Cristo. Para que fuésemos justificados por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Cristo Jesús fuésemos justificados. Toda persona, Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Amén, si no es por mí. aleluya. Solo a través de Cristo podemos ser justificados, salvos, lavados por medio de su sangre. No hay otro medio. Buda nos salva, Mahoma nos salva, María nos salva, el Papa nos salva. Nada de esos ídolos salvan, nada de esas religiones salvan. Solo Cristo salva. Amén. Porque Él fue el que murió y resucitó. De que la gente no lo quiere aceptar, allá ellos, eso es su problema. Pero esto es lo que la verdad bíblica dice y enseña. Y esto está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el Antiguo Testamento, tenemos que entender que todo era una línea de apunte hacia Cristo. Todo estaba concentrado en la obra, porque tenemos que entender que esto es una revelación progresiva, ¿verdad? Dios revela el Antiguo Testamento. Después entonces en Cristo Jesús Dios revela el nuevo pacto. En el nuevo pacto se sella con la sangre de su Hijo, porque Él murió y resucitó. Al morir y resucitó, entendamos que por la fe que somos justificados. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue que murió. Él cumplió la ley. Él cumplió todos los requisitos. Él pagó el precio por nosotros. Entonces, toda persona que recibe a Cristo, como Dios le dijo a Moisés, levántate la serpiente de bronce en el desierto, y todo el que mire a la serpiente será sano o salvo. Ahora viene el punto de que tenía que tener fe para ser sano y salvo. Porque mira una serpiente de bronce y ya se salva. Tú tienes que tener fe. Claro, eso es lo que mirara, no era así. Abraham creyó y fue justificado. Abraham tuvo fe. Entonces, tenemos que entender que es la fe en Cristo que salva. Recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Le entregamos nuestras vidas para que Él dirija nuestras vidas por medio de la obediencia a su palabra y la guianza del Espíritu Santo. Entonces somos sanos y salvos. Amén. Sigamos. Amén. La tienda de la presencia del Señor. Lea Hechos 23, 27, 30, 40. Objetivo 3. Explicar el significado espiritual del mobiliario. El tabernáculo. Ponga atención aquí, que esto es muy importante, sobre cada utensilio del tabernáculo, porque tiene un significado espiritual para nosotros hoy en día y tiene que ver exclusivamente con la obra redentora de Cristo también. ¿Me entiendes? Porque todo eso era algo planificado por Dios, ya eso había sido planificado por Dios, que apuntara todo esto, todo instrumento, todo el mobiliario del tabernáculo, apuntara a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que cuando Dios le dice a Israel en Oseas 4:6, que por cuanto desecharon el conocimiento, Dios lo desechó. Entonces, ¿qué pasa? Al desechar el conocimiento, no entendieron, no aceptaron, no siguieron el proceso. Al no seguir el proceso, no llenan los requisitos para cumplir el propósito y el plan de Dios por el cual Dios lo ha llamado. Ellos mismos frustran el plan de Dios en su vida. Eso pasa también con muchos creyentes, que frustran el plan de Dios en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo frustran? Porque no quieren dejarse procesar por Dios. No quieren dejarse procesar. La gente quiere ver gloria de Dios, pero no quieren pagar el precio. La gente quiere ver gloria de Dios, pero no quieren orar. La gente quiere ver gloria de Dios, no quieren ayunar. La gente quiere ver gloria de Dios, pero no quieren obedecer. La gente quiere ver gloria de Dios, pero no quieren llevar a cabo lo que Dios quiere que lleven a cabo. No quieren ser procesados, no quieren llenar los requisitos, no quieren ser moldeados, no quieren ser requebrajados en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Hermano, tenemos que ser procesados por Dios, porque el punto es que seamos semejantes a Cristo en cuanto a carácter. ¿Me entiendes? Manifestar el fruto del Espíritu. Porque como Dios quiere manifestar su gloria grandemente, entonces tenemos que ser procesados por Él. Cuando somos procesados, llenamos los requisitos. Cuando llenamos los requisitos, podemos llevar a cabo el propósito. Cuando llevamos a cabo el propósito, estamos cumpliendo su plan. Y cuando estamos cumpliendo su plan, estamos en su voluntad. Y cuando estamos en su voluntad, somos bendecidos. Y como somos bendecidos, somos bendición para otro. Y cuando somos bendición para otro también, como estamos cumpliendo el plan de Dios y su voluntad, somos de alabanza para su gloria. Amén.
¿Me entiendes? Por eso es importante conocer todo esto, porque todo esto es una sombra de lo que había de venir. Y ya hace 2018 años aproximadamente Cristo murió y resucitó. Y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la Antigua Alianza, entendemos claramente que todo eso era preparándose para la revelación mayor. La revelación mayor es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado, nuestra propiciación, nuestra reconciliación, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Dios hecho hombre. Aleluya. ¿Me entiendes? El que derrotó al diablo, la muerte, la potestad de los gobernadores, las legiones satánicas, todo poder satánico, Cristo lo derrotó para que nosotros a través, por medio de Él, basado en nuestra fe en Él, recibiéndolo como Señor y Salvador, seamos libres del pecado. Como libre del pecado, libre de la muerte, como libre de la muerte, libre del poder del diablo. Y como libre del poder del diablo, recibimos la vida eterna y reconciliarnos por medio de su sangre con el Padre. Muerte y resurrección nos reconcilia su sangre al Padre. Amén. Amén. Sigamos. La tienda de la presencia del Señor, que también es llamada el tabernáculo, se menciona en muchos capítulos de la Biblia. Por ejemplo, más de una tercera parte de los versículos de Hebreos se refieren al tabernáculo. Mire, aquí no vamos a estudiar, no lo vamos a entrar a profundidad, pero llegará un momento donde yo les voy a enseñar a ustedes a profundidad acerca del tabernáculo. Es muy importante, porque ahí hay todo un engranaje de enseñanza muy importante en cuanto a conocimiento de la obra de Cristo. Porque todo esto es un plan que ha ido el Señor revelando progresivamente. Porque recordemos que tú no puedes meter lo infinito en lo finito, sino que lo infinito cada día más va dando luz. ¿Me entiendes? Va dando luz. Dios va progresivamente manifestando su conocimiento, su revelación al hombre progresivamente, porque el hombre es finito, el hombre es una criatura. El hombre entonces Dios lo va llevando progresivamente en cuanto a su revelación. Y la mayor revelación es Jesucristo, su palabra. Ahora, aquí viene el punto de que como Dios procesa a través de este proceso progresivo para darnos a entender su plan y redención, nosotros tenemos que ir aprendiendo y entendiendo todo este engranaje progresivamente. Amén. Eso nos va a ayudar a nosotros a pasar por el proceso mejor. Nos va a ayudar a nosotros a llenar los requisitos mejor. Nos va a ayudar a nosotros a cumplir el propósito mejor. Nos va a ayudar a nosotros a cumplir el plan de Dios mejor. Y así vamos a ser para la alabanza de su gloria. Entienda esto, muy importante. Amén, bendición. Amén. Sigamos. El tabernáculo fue construido para proveer un camino por el cual Dios establecería comunión o relación con su pueblo. ¿Cómo fue? ¿El tabernáculo fue establecido para qué? Para establecer comunión o relación con su pueblo. ¿Quién es que establece esa comunión? ¿A través de quién es que se establece esa comunión? Ahora. El Espíritu Santo. Con Cristo, a través de Cristo. A través de Cristo, sí. Es a través de Cristo, porque el Espíritu Santo viene por medio de Cristo. Ya. Párenme. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender que el tabernáculo representa todo el plan progresivo de la obra redentora de Dios. Cómo iba a terminar todo esto en la cruz del Calvario y cómo la simiente de la mujer destronaría y le aplastaría la cabeza a la serpiente. Aleluya, amén. Al diablo. Cristo derrotó al diablo. Amén. Sépalo bien. Amén. Cristo derrotó al diablo. A todos los poderes infernales, Satanás y sus demonios, los ángeles caídos, todos ellos están derrotados por Jesucristo. Hay que poner atención a esto. Amén. Amén. Sigamos. Amén. Allá. Él quería vivir entre ellos. Éxodo 25:8. Dios dio especial habilidad a Bezalel de la tribu de Judá para trabajar en el tabernáculo y a Aholiab en la tribu de Dan. ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Dios quería qué? Quería tener comunión con él. Y habitar entre nosotros. Quería vivir con él. No, y eso es lo que Dios quiere, vivir con nosotros. Amén. Ya. Una gran familia. Aleluya.
El pueblo de Dios fue invitado a ofrecer o hacer ofrendas voluntarias. Los hombres aportaron oro y plata, cortaron árboles de acacia para llevarlos. Estos eran árboles del desierto cuya raíz central se profundizaba hasta los riachuelos subterráneos. Su madera era prácticamente indestructible. Las mujeres aportaban lo más fino de sus tejidos y telas, de acuerdo con Génesis 15:14 y Éxodo 12:35-36. ¿Qué es lo que está representando eso? Que lo de las mujeres, Todo este trabajo humano. pues que aportaban lo mejor que tenían. Pero ¿qué le da a entender en Cristo Jesús esto? Que lo mejor que tenemos para Él. Amén. ¿Dónde qué? La mujer aportar. Los israelitas se habían llevado las riquezas de los egipcios y así reunieron el precioso material que usaron para construir el tabernáculo. De esta manera se construyó una estructura portátil de belleza excepcional. Por cientos de años sirvió como el lugar donde el pueblo de Dios se reunía y adoraba. Aplicación 7. ¿Por qué cree usted que Dios pidió que el tabernáculo fuera hecho de forma portátil? ¿Para estar siempre con ellos? Para poder ser transportado. Por eso, para estar siempre, para donde Ese- iban ellos estaba Él. Exactamente. Porque Dios quería vivir en el pueblo donde quiera que ellos estuvieran. Exactamente. Para estar siempre con ellos. Entonces, Claro. ahora, el tabernáculo es portátil. ¿Y usted qué es? Portátil. Y Él siempre está con nosotros. Donde quiera que vamos, Él está ahí. Usted ve que Amén. todo apunta a O eso. sea, el Señor todo lo hizo de acuerdo a lo que iba a pasar con Cristo. Exactamente, sigamos. Refiérase al siguiente diagrama mientras estudia acerca de las variadas partes del tabernáculo y de su mobiliario. El tabernáculo y su contenido. Esto sí. A, B, D, C, 6, 5, 3, 2, no entiendo. No, siga leyendo, porque vamos a ir. Aquí está. Abajo está, siga. Siga. El tabernáculo estaba a la mitad de un patio cercado por 137 metros, Ujú. 450 pies de finas cortinas de lino. Sí. A. Las cortinas colgaban de pilares de bronce espaciadas de a 3 metros, 7,5 pies. La única entrada estaba al lado de este. Medía 9 metros, 30 pies de ancho. Éxodo 27, 9, 18, 38, 9, 20. Cuando los israelitas entraban, ofrecían su ofrenda en el área abierta, en el altar del sacrificio. 1. Este altar estaba cubierto de bronce y era portátil. Páreme ahí. Abajo, usted lo ve. El altar de sacrificio. ¿Lo ve? Es el 1, el primero. Sí, mira, ¿lo está viendo? Ya. Ok, véalo para que usted sepa más o menos y tenga una idea. Siga. Pero un momentico, hermano, yo apunto aquí. Altar de sacrificio, ¿no? Sí, ahí está. Número 1. De sacrificio. Ya. Pero usted ve la imagen abajo. ¿Ah? Abajo. Acá. Sí, está bien. Es el altar de sacrificio. Ok, sigamos. Cuando los israelitas... Como los otros mobiliarios. Como los otros mobiliarios, Éxodo 27, 1, 8, 38, 1, 7, también estaba una fuente de bronce donde el sacerdote se purificaba a sí mismo. Páreme ahí. 2. Mírala ahí. Ahí el sacerdote, ¿qué? Se purificaba purificaba. a sí Ok, mismo. sigamos. Purificación. Éxodo 30, 17, 21, 38, 8, 40, 30. El altar construido mayormente de bronce significa juicio por el pecado. Las ofrendas que se ofrecían allí eran consumidas o probadas por el fuego. Y aquí están las figuras. En la mitad oeste del atrio estaba el tabernáculo B. Medía 13,7 metros, 45 pies de largo y 4,6 metros, 16 pies de ancho. Estaba dividido en dos partes, el lugar santo C y el lugar santísimo D. El lugar santo medía 9,1 por 4,6 metros, 30 por 15 pies. Y el lugar santísimo medía 4,6
por 4,6 metros, 15 por 15 pies. Tenía una sola entrada que estaba abierta del lado este y daba al lugar santo. Solamente los sacerdotes podían entrar. Del otro lado del velo estaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo un día al año. ¿Un día qué? Al Al año. año. Ok. En el día de la expiación. En el día de la expiación. Era una vez al año. Una vez al Que año. tenían la oportunidad. Y en el día de la expiación, no era cualquier día. Ya. Y primero tenía que ofrecer por él, purificarse él y después entrar. Oye, qué lío. Fuerte. Si no, ¿qué le pasaba? Me moría. Hoy en día Dios tiene tanta misericordia. La gracia. Sigamos. Él entraba aquí a esta cosita. No, al tabernáculo. Al tabernáculo. No, era el tabernáculo. Esos son los utensilios. El tabernáculo era la tienda entera. Todos estos son Lo que mobiliarios. yo Entonces leí son de los los utensilios pies. internos que estaban en el tabernáculo. Sigamos. Al extremo del norte del lugar santo estaba la mesa del pan de la propiciación. Ve ¿Ves? abajo el pan de la propiciación, el número 3, ahí está. Tres. El pan de la propiciación. ¿Se recuerda que estudiamos el libro de la salvación en Cristo? En el lado sur estaba el candelero. 4. El altar del incienso fue puesto frente al velo de la dividida que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Todos estos mobiliarios estaban cubiertos de oro. Que Mesa manifestaban del qué? pan, cubiertos de oro. ¿Por qué? ¿Por qué de era oro? pasado por fuego eso? ¿Por qué de oro? Porque manifestaban qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Cómo Dios se iba a glorificar Ya. Amén. a través de la obra de su Hijo Jesucristo? Recordemos que Jesús dijo, glorifícame Manifestó. con aquella gloria gloria. que yo tenía antes de venir a este mundo. ¿O no? Ya, amén. ¿Está entendiendo? Por eso es que uno tiene que ponerle atención a esto. Sigamos. Manifestaba la gloria de Dios. Oro. Dice. No me olvide. A ver, el lugar santísimo contenía los objetos más sagrados de la religión de Israel. Era llamada el arca del pacto o el arca del Señor. 6. Fue hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Medía 1 metros, 3 pies 9 pulgadas de largo y tenía una profundidad y anchura de 84 centímetros, 2 pies 9 pulgadas. De acuerdo con Éxodo 25, 10, 22 y 37, 1, 9, la cubierta del arca era llamada el propiciatorio. El arca del pacto y propiciatorio. 6. Las dos criaturas aladas de oro, querubines, cubrían el centro del propiciatorio, lo cual representaba la presencia de Dios. A diferencia de las otras naciones que representan a sus dioses con ídolos, ningún objeto fue usado para representar al Dios de Israel. Sin embargo, el propiciatorio era un lugar donde Dios y el ser humano se reunían. ¿Oyó eso? Éxodo El 36. propiciatorio. ¿De qué le habla la propiciación? ¿De qué le habla? Propiciación. Pues era ahí donde se pagaba La gente salía limpia. ¿Sí? Propiciación. ¿No se recuerdan del término? Cristo es nuestra propiciación por nuestros porque Él pecados. fue el que pagó por nosotros los pecados. Ahí era donde llegaba y se confesaban los pecados. La propiciación habla de arreglos, de apaciguar la ira, De Dios. de arreglar, de poner dos bandos en acuerdo que estaban en un tiempo en enemistad. Apaciguar la ira de Dios. Propiciación. Cristo pagó el precio por nosotros. Al pagar el precio, Él apacigua la ira de Dios y por medio de Jesucristo nosotros tenemos comunión y nos conectamos de nuevo con el Señor. Y la propiciación es Cristo. Exactamente, sigamos. Bueno, Éxodo, donde Dios hablaba al ser humano. Éxodo 25, 22. Número 7, 89. Era el lugar donde en el día de la expiación el sumo sacerdote rociaba la sangre para expiar los pecados de la nación de Israel. Levítico 16, 14.
Las tablas en las que fue escrito el decálogo fueron colocadas dentro del arca. Éxodo 25, 21, 31, 18. Deuteronomio 10, 3, 5. Más tarde se puso dentro del arca una vasija de maná y la vara de Aarón. Éxodo 16, 32, 34, número 17, 1 al 11. La construcción y el mobiliario del tabernáculo son tipos de Cristo y de su obra. Por ejemplo, cada una de las 7 piezas del mobiliario, contando el propiciatorio como pieza separada, representa una verdad espiritual específica. Aquí viene. Representa una verdad espiritual específica para hoy en día, para nosotros entenderla. Tenemos que entender eso a la luz de la obra de quién. De Cristo. De Cristo. Porque recordemos que todo eso era una sombra de lo que habría de venir. Toda la ley apuntaba a la persona de Jesucristo y a su obra de muerte y resurrección, a su obra redentora. Por eso es importante entender esto también, que nos va a ayudar, nos va a facilitar muchas cosas en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios. Sigamos. 8. En el diagrama del tabernáculo, escriba el nombre de cada artículo del mobiliario al lado del número que nos muestra su ubicación. Ok, vamos a hacer. Empareje cada artículo del mobiliario, columna derecha con la verdad espiritual que representa mejor. Oiga columna esto. izquierda. Alabanza y oración y la fragancia de la vida perfecta de Cristo. Aleluya. Altar de sacrificio. Altar, no, De incienso. del incienso que subía a la presencia. Dice alabanza y oración Hacer ofrenda. y la fragancia de la vida perfecta de Cristo. Habla del altar de incienso. Esa fragancia subía. Ofrenda. Esa alabanza subía. Esa oración subía ya. Hablando de la vida perfecta de Cristo. Aleluya. Santo. Gloria a Ve, Dios. Aleluya. Dios habita entre su pueblo. Altar. No. Arca del pacto. ¿O no? Ya, ya. El arca del pacto, Dios habita. Entonces, Sí, porque era portátil. Es esto. ok. Arca del pacto 6. C. Ahora, C. La cruz de Cristo y juicio sobre el pecado. Altar del sacrificio. Claro. Propiciatorio, ¿no? No, altar de Altar de sacrificio, sacrificio. porque Ay, ay, ay. ¿dónde tenía que sacrificarse o no? Ya. Cristo, ¿dónde se sacrificó? ¿En la cruz de qué? Del Calvario. Allí. El altar del sacrificio. ¿Está entendiendo Amén, esto ahora? amén, amén. De comunión con El Cristo. pan de vida. ¿Cuál? Mesa de pan. No, sí, mesa del pan. Ya. ¿Qué dijo Jesús? He aquí el qué. Corre. El cordero. No, No. el pan. El pan de vida. El verdadero. Ah, ¿cómo fue? Ah, el pan de vida. Se le olvidó, hermano. Lea la Biblia. Vámonos, Marte. Aleluya. El amén. pan, el pan que descendió del cielo. Pan vivo, yo soy el pan vivo. que Entonces descendió es del 3, cielo. ¿no? El pan de vida, Jesús. Y perdón. Sigamos. Limpieza y perdón de pecados. Propiciación. Fuente de bronce. Tazón de bronce. ¿O no? Sí, Fuente de bronce. Sí, también, fuente de bronce. así está aquí. Ok, fuente de bronce, no hay ningún problema, está bien. Ya. Bueno. Ahí, ¿qué hacía el sacerdote? Groseaba Se la lim- sangre. No, Ya. fuente de bronce, ¿se limpiaba o no? Claro. Ya. A ver. También se encontraba un tazón de bronce en la corte donde el sacerdote se purificaba a sí mismo. La cruz de Cristo y juicio sobre el Oye. pecado. Ahí él confesaba sus pecados, ¿cierto? Confesaba no, se purificaba a sí Por mismo. eso tenía que pedir perdón por Limpiaba. todo lo que había hecho. Entonces, Entonces la C sería... aquí viene un punto muy importante. Misericordia por la sangre derramada. Propiciatorio. ¿Qué? Propiciatorio. Misericordia por la sangre derramada. Aleluya. Claro, porque La apaciguaba reconciliación la del ira. hombre. Ok, se apacigua la ira. ¿Y qué pasa? Se reconcilia el hombre con Dios. Cuando se apacigua la ira, que Cristo quita la ira de... Somos justificados. Recibimos que misericordia. Misericordia. Ahora, ¿qué significa misericordia? Protección. Protección, porque al quitarte la ira, Dios te guarda en su misericordia. Ya. Y como tú estás en su misericordia, no hay ira para ti. Porque tú has recibido su gracia, su piedad, su perdón, entonces cae bajo su misericordia. Estamos justificados.
Cristo, la luz del mundo. El cordero Cordero de Dios. ¿Están entendiendo todo esto? y el candelero. Aquí dice candelero. Sí, el El candelero. candelero. Sí, el candelero, no el El cordero. candelero. El candelero, no el cordero. El Yo decía, candelero. pero yo no veo El candelero, yo veo cordero, yo veo candelero. Yo hubiera buscado candelero. Candelero. Yo también tengo candelero, ok. Limpieza y perdón de Me Yo pecados. dije, ¿cuánto no digo nada? Mejor me callo. Por supuesto que estos son solo algunos de los significados espirituales que estos objetos representan. Hay muchos otros. El sacerdocio. Lea Éxodo 28 hasta el capítulo 29, Levítico 8 hasta el capítulo 10. Objetivo 4. Describir formas en las cuales el sacerdocio ilustra la forma en que los creyentes servirían a Dios. Entonces, ¿qué ilustra el sacerdocio? La forma de cómo los creyentes servirían a quién? A Dios. A Dios. Amén. Amén, amén. Sigamos. El propósito de Dios. Adiós, un momento. Ya. Aquí, el propósito de Dios de que Israel fuera una nación santa demandaba una adoración ordenada. Páreme ahí. ¿Demanda qué? Una adoración ordenada. Entonces, todo el tabernáculo está hablando de cómo el pueblo tenía que servirle a Dios y cómo el plan de Dios se iba a ir desarrollando hasta llegar a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el pueblo fue preparado, o Dios lo estaba preparando para ese servicio. Pero el pueblo se le reveló a Dios. En otras palabras, el pueblo frustró el plan que Dios tenía para ellos. ¿Me entiendes? Lo frustró. Porque se les reveló a Dios, desecharon el conocimiento de Dios, no cayeron postrados en el desierto. Cuando entraron a la tierra que Dios le dio, después que la generación de Josué y Caleb murió, vino una generación, levantó una generación que no servía más a Dios. No servía. Eran llevados cautivos, caían bajo sus enemigos, caían en idolatría, hacían lo mismo que hacían las naciones paganas. Todo un desastre. Entonces ellos frustran el plan. No pasan por el proceso. Entonces, pero el sacerdocio aquí habla claramente, ilustra cómo el creyente debería o debe servir a Dios. Sigamos. ¿Dónde quedamos aquí? Por tanto, Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, para que sirviera como sumo sacerdote. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, debían ayudarle. Antes de que este sacerdocio instituido comenzara, la cabeza de cada casa, el patriarca, representaba a su familia en la adoración a Dios. Solamente un sacerdote se menciona antes en la escritura. Melquisedec, ¿verdad? Fue el misterioso Melquisedec de Génesis 14:18. Desde la Pascua en Egipto, el primogénito de cada familia israelita le pertenecía a Dios. Éxodo 13:1-2. Pero debido a que el pueblo pecó haciendo un becerro de oro, Dios escogió a los levitas, varones miembros de la tribu de Leví, en sustitución de los primogénitos de cada familia. Números 3:5, 13, 8, 17. ¿Usted entendió esto? ¿Por qué Dios tomó a los levitas? Porque es terrible Moisés recibiendo la ley y ellos haciendo un becerro de oro. Tremendo. Venían con lo de Egipto, tenían Egipto todavía en el corazón. Moisés recibiendo la ley allí en el monte Sinaí y ellos haciéndose un becerro de oro. hasta el mismo hermano. Aarón. Triste, pero es así. Los sacerdotes ofrecían sacrificios y guiaron a la gente a hacer sacrificios por sus pecados. Éxodo 28, 1:43. Levítico 16, 1:34. Ayudaban a discernir la voluntad de Dios para el pueblo. Números 27, 21. Deuteronomio 33, 8. Tenían la responsabilidad de cuidar y supervisar el tabernáculo con la ayuda de los levitas. Como guardianes de la ley, eran los maestros de la nación.
¿Eran qué? Los maestros de la nación. Sigamos. Se requería que los sacerdotes observaran una vida santa, Levítico 21, 1, 22, 10. Tenían ropa especial, Éxodo 28, 40, 43, 39, 27, 29. Y también el sumo sacerdote 28, 4, 39. Los sacerdotes y el sumo sacerdote se consagraban por medio de una ceremonia. 29, 1, 37, 40, 12, 15. Levítico 8, 1, 36. El estudio de todos estos detalles es importante. Aquí, sin embargo, consideraremos cómo se relacionan con nuestra vida cristiana. ¿Oyó eso? Por eso un día, llegará un tiempo donde vamos a estudiarlo esto más ampliamente, porque aquí lo estamos dando concerniente a la obra, Yeah. al ministerio. Pero vamos a estudiarlo un día de esto a profundidad. Amén. Amén. Sigamos. Nosotros también somos llamados para servir a Dios. Amén. En Primera de Pedro 2, 5, 9 dice que los creyentes de hoy son como los sacerdotes del Antiguo Testamento en algunos aspectos. Así como los sacerdotes, los creyentes también deben vivir separados del mundo. Podemos aprender mucho del sacerdocio del Antiguo Testamento sobre lo que significa servir a Dios. Aplicación 10. Compare Primera de Pedro 2, 5, 9 con las citas bíblicas incluidas en la sección anterior acerca del sacerdocio. Escribió en su cuaderno 2 formas en las cuales el sacerdocio ilustró cómo el creyente serviría hoy a Dios. Eso lo hace usted en su casa. Sigamos. Lea Levítico 1:7, las ofrendas. Objetivo 5. Emparejar los nombres de las ofrendas con su significado. Entonces, ¿qué significa el sacerdocio? ¿Cómo los creyentes Deben servir a Dios. deben servir a Dios? Entonces, ahora las ofrendas. Sigamos las ofrendas. La práctica de ofrecer ofrendas a Dios no comenzó en el monte Sinaí. Los sacrificios y las ofrendas para Dios sin duda habían sido parte del procedimiento regular. Los relatos concernientes a Caín, Abel y Noé así nos lo indican. Recordemos que Moisés le habló desde estas ofrendas a Aarón. Éxodo 5, 1, 3, 18, 12 y 24, 5. Pero la ley sobre sacrificios dada en el monte Sinaí proveyó instrucciones específicas para tal adoración. Ponga atención aquí. Habían ofrendas de 5 clases. En 4 de ellas usaban sangre para rociar. Párame ahí. En 4 de ellas usaban sangre para rociar. Ponga atención aquí. Número 1. Ofrenda por el pecado. Se rociaba sangre. Número 2. Ofrenda expiatoria. Se rociaba sangre. Número 3. Ofrenda de holocausto. Se rociaba sangre. Número Y 4. ofrenda de paz. Se rociaba sangre. Ahora, espérame ahí. Fíjese, ofrenda por el pecado. Ya. Ofrenda expiatoria. ofrenda expiatoria. Ofrenda de holocausto. Y número 4, ofrenda de paz. ¿A quién apunta todo eso? A Cristo. Amén. A Cristo. Todo estaba en el Organizado. tabernáculo. Toda la obra de Cristo estaba en el tabernáculo. Lo único que tenía que llegar un momento de que Dios la revelara. Por eso él le dijo a Moisés que tenía que hacer todo al pie de la ley. Exactamente, porque eso venía de allá ese diseño venía del cielo. Cielo directamente. Así es, sigamos. La quinta era ofrenda de harina y no se derramaba sangre. Para las 4 primeras ofrendas se aceptaban animales limpios y domésticos como ovejas, cabras o bueyes. A los israelitas que eran extremadamente pobres se les permitía sustituirlos por palomas. El procedimiento general para ofrecer una ofrenda donde la sangre era rociada era la siguiente. El israelita presentaba el animal en el altar. Ponga Primero. atención cómo era el proceso, ¿eh? El israelita presentaba el animal en el altar. Segundo, entonces ponía sus manos sobre el animal. ¿Está entendiendo?
testificando que era ofrecido en sustitución De de él. él. Tercero, el animal era sacrificado. Cuarto, la sangre era rociada generalmente en la base del altar. Ok. Quinto, la ofrenda era quemada en su totalidad o en parte dependiendo de la clase de ofrenda. ¿Está entendiendo? Estas Todo son- es, espérame, ¿a quién apunta todo a esto? Cristo. A Cristo. Amén. Y habrá gente todavía que hacen sacrificios, ¿sí? Israel quiere poner, Israel va a poner el templo Para hacer sacrificios. para hacer ese Y la sacrificio. vaca. Y la vaquita roja. Entonces esa Ajá. carne, eso lo ponen ahí hasta que se queme y se vuelva ceniza. Todo como el proceso, como lo estamos estudiando, ellos lo van a llevar a cabo. Porque ellos todavía están en eso. Y hay algunos estudiosos que se atreven a decir que Dios va a escuchar esas ofrendas. No, no. Lo que pasa es que Dios tiene un pacto incondicional y Dios no va a dejar caer su palabra. Eso está claro. Y como Dios ha hecho un pacto incondicional con Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, su pueblo, Dios no va a dejar caer su palabra. Pero Dios ha constituido a su Hijo como el único camino, la verdad y la vida para llegar a Él. Nadie más. ¿Me entiendes? Es tanto así que cuando a la mitad de la gran tribulación el anticristo hará cesar los sacrificios, entrará al templo y se va a proclamar Dios. Eso es lo que siempre ha querido. Señor mío, Padre. Amén. Sigamos. A ver, ¿dónde quedamos? La Ofrenda, propósito y cita bíblica. La ofrenda era quemada en su... Estas ofrendas y sacrificios estaban relacionados con las necesidades y condiciones humanas. Note que en el diagrama el propósito de cada una tenía y lea los versículos bíblicos que describen la ofrenda. Ofrenda, propósito y citas bíblicas. Sí. Pecado, relacionada con pecados cometidos e ignorancia. Levítico 4:1, 35, 6:24 al 30. Expiatoria. Relacionada con el abuso de los derechos de una persona o de Dios. Levítico 5, 5 hasta el 6, 7, 7, 1 hasta el 7. Holocausto para expiar consagración. Levítico 1 del 3 hasta el 17, 6 del 8 hasta el 13. Expresar consagración. Paz, comunión o relación espiritual. Para expresar agradecimiento, voto o un sacrificio voluntario representaba comunión entre Dios y el ser humano. Levítico 3, 1, 17, 7, 11 al 34, 19, 5, 8, 22, 21 y 25. Harina o grano representaba el fruto del trabajo personal de los servicios ofrecidos a Dios. Levítico 2, 1, 16, 6, 14 al 23. Entonces, todas estas ofrendas, usted ve que apuntan hacia una persona. Jesucristo. Ok, y observe que aquí vamos a analizarlo, observe. Aquí está muy lindo. Sigamos. Estudia cuidadosamente el siguiente diagrama. Note el orden en el cual dio Dios la ofrenda en Levítico, comenzando con la ofrenda de paz, comunión, harina, servicio, y holocausto, consagración. Todas eran voluntarias. En contraste, el orden en el cual el ser humano vino a Dios comenzó con las del pecado y ofensa, ambas obligatorias o requeridas. Oiga, descripción de sacrificio de Cristo. Observe esto. Descripción de la persona y el carácter de Cristo. Expiatoria. Estar separado de Dios. ¿Verdad? ¿Ya? El orden del hombre. Expiatoria, estar separado de Dios. Pecado, ser declarado justo. Ofrendas requeridas. Ahora, descripción de la persona y el carácter de Cristo. El orden de Dios. Paz, dar gracias, hacer voto, libre albedrío. Harina, dar servicio. Holocausto, rendir completamente el yo. Ofrendas voluntarias. Sigamos. Cada ofrenda
prefigura algo acerca del Redentor. Ah, ¿usted ve? Cada ofrenda prefigura acerca del Redentor Jesucristo. Cada ofrenda. Hermano, por eso es que vamos a estudiar un día a profundidad de todo el tabernáculo. Eso es hermoso, es un estudio hermosísimo. ¿Cuándo? Muy pronto. Siempre lo dicen. Sí, muy pronto, muy pronto. No. Pero mira, es que estamos con la mano llena. Dicen, voy a hacer esto, hacer esto. Sí, pero es que estamos. Sí, pero dije que vamos a estudiar el Antiguo Testamento, lo estamos estudiando. Tranquila, aguanta. Porque es que tenemos demasiado, no podemos hacerlo todo la misma, pero vamos a estudiarlo en el futuro. ¿Sí? Si Dios quiere. Sigamos. Amén. Las ofrendas voluntarias señalan su persona, carácter y obediencia. Las ofrendas obligatorias señalan que su sacrificio era necesario por nuestros pecados. Páreme ahí. Oiga esto. Cada ofrenda describe algo acerca del Redentor, Jesucristo, ¿verdad? Ya. Las ofrendas voluntarias señalan su ¿qué? Persona, carácter y obediencia. Ofrendas voluntarias señalan esto. Las ofrendas obligatorias señalan que su sacrificio era necesario por nuestros pecados. ¿Están entendiendo esto? Yo creo que está muy claro. Siga. Cada una de las ofrendas describe también un aspecto de nuestra adoración a Dios. Por ejemplo, el aroma del holocausto agrada a Dios, Levítico 1:9. En forma similar, Dios se agrada cuando nosotros mismos nos ofrecemos a Él completamente, Romanos 12:1. Ok. Ahora vamos al ejercicio 11. Empareje cada ofrenda, columna derecha, con la frase que le corresponda o la descripción, columna izquierda. Escriba el número correspondiente frente a la frase. A. Servicio ofrecido a Dios. ¿Holocausto? No, harina. Harina. Oh, B. Pecados de ignorancia. Pecado. ¿Verdad? Pecado. C. Negligencia de los derechos de una persona. Expiación. D. Consagración. Holocausto. 3. Agradecimiento. Paz. No, 4. Paz. F. Voto. 5. Harina. G. Expresión del libre albedrío. 4. Paz. H. No era derramada sangre. 5. Harina. I. Representaba la labor del hombre. También. 5. Harina. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a hacer algo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hemos estudiado las leyes ceremoniales, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Entonces, pues, hablamos sobre la organización de Dios y sus propósitos. Hablamos de el tabernáculo y sus componentes o mobiliario. ¿Verdad? Hablamos de las ofrendas. Ahora hablamos del sacerdocio. Hablamos de... No, vamos a hablar ahora de la fiesta y los tiempos. Lea Levítico 16, capítulo 23 hasta el 25. Objetivo es reconocer declaraciones que describen cómo se relacionan los tiempos especiales con las experiencias del hombre y su relación con Dios. Hermanos y hermanas, aquí vamos a hablar sobre las fiestas y los tiempos. Hermana Lilian, ¿usted puede leer ahora? Amén. Dios tenía su método de recordarles constantemente a los israelitas que ellos eran su pueblo especial, llamado de la separación del pecado a la comunión con Él. Las 5 ofrendas que acabamos de estudiar les recordaba constantemente que debían estar en una adecuada relación con Dios. Las fiestas y las estaciones les recordaban que ordenaran su vida para estar en comunión con Dios. La observación fiel de estas fiestas
y estaciones formaban parte del compromiso del pacto del pueblo. Éxodo 20:24. Se celebraban 7 fiestas durante 3 celebraciones anuales. Estas fiestas o festivales eran tan importantes que era requerida la presencia de todos los hombres israelitas. Ahora pongan atención aquí porque estamos hablando de fiestas y los tiempos. El siguiente diagrama señala estas fiestas. Enseña cómo cada una puede considerarse como una muestra de la experiencia de los creyentes de hoy. Ponga atención en esto. Pascua. Salvos por la sangre. Duro, porque para que se oiga. Pascua. Salvos por la sangre. Panes sin levadura. Limpios de pecado. Aleluya. Primicias. Apartados para Dios. Semana Pentecostés. Llenos del Espíritu. Trompetas. Hechos testigos del Evangelio. Expiación. Esperanza de adoración final. Esperanza de adopción final. ¿no? Ya, adopción, sorry. Tabernáculos. Andar en la presencia de Dios. Todas esas son fiestas Ya. y eso es lo que representan para hoy en día para con nosotros. Pero mucha gente no entiende estas cosas. Vuelvo y repito, el Nuevo Testamento estaba en el Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender? Claro, Ya, él estaba encerrado. escribió de Estaba nuevo. encerrado ahí. Estaba encerrado allí hasta el momento que debía ser revelado en Cristo Jesús por el nuevo pacto. Entonces, por eso yo le digo, esto es muy importante estudiar esto del tabernáculo, de las fiestas, de las ofrendas, del sacerdocio, y hoy todo lo que tiene que ver hoy con el creyente. Para evitarse caer en los mandamientos de lamentablemente, de la ley que ya no son necesarios. Ya. Amén. Por ejemplo, de sacrificar cordero, ya no es necesario, ya Cristo fue sacrificado. Amén. Nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Amén. Entonces, podemos hacer las siguientes observaciones. Violeta, ¿tiene el libro? Sí. Por favor. Ahí va. La base de toda experiencia, primero, la base de toda experiencia con Dios es el día de reposo. Levítico 23, 1 al 3. Vayan, por favor, y hablen. Pero ya se quitaron. No, vayan y hablen, por favor. Sí, me mueve otra vez. Se vio oscuro. Se fue la luz. Sigue. Hebreos 4 nos enseña que los creyentes pueden experimentar el día de reposo o descanso creyendo en Dios. Segundo, las 7 fiestas se relacionan con las 7 experiencias nuestras al caminar en el Espíritu Santo. Páreme ahí. Léame de nuevo. Podemos hacer las siguientes observaciones. Léame eso de nuevo, por favor. Primero, la base de toda experiencia con Dios es el día de reposo. Levítico 23 del 1 al 3. Hebreos 4 nos enseña que los creyentes pueden experimentar el día de reposo o descanso creyendo en Dios. ¿Cómo fue? ¿Creyendo en quién? En Dios. ¿Y quién es nuestro día de reposo? Jesucristo. ¿Quién es que nos da descanso? Nos da descanso. Jesús. ¿Quién es que nos da paz? Es un día específico. No, todos los días. no da paciencia. La gente se equivoca y quieren meter los mandamientos de la ley por no tener la luz y el entendimiento de la luz de la palabra de Dios. Quieren que la gente guarde específicamente el sábado. ¿Me entiendes? Y te busca un montón de versículos porque la Biblia dice así, usando la Biblia fuera de su contexto. Porque no tienen la luz, de la palabra. Y no tienen esa iluminación y este es un problema porque hay gente que está guardando sábado. Hay gente que se está metiendo debajo de los rituales de la ley. Están haciendo lo mismo que hicieron los hebreos. Se estaban saliendo del sacrificio para volver a los rituales de la ley otra vez. Los testigos de Jehová guardan el sábado siempre. Los adventistas. Los testigos de Jehová.
Y los mesiánicos. Los, mesiánicos. sí, los mesiánicos sí. Y los adventistas, porque tienen media ley y media gracia. Ajá, eso es lo que pasa. Entonces no se puede. O estamos del lado de la gracia o del lado de la ley. Ya, no se puede. Porque un nuevo pacto es un nuevo pacto. Amén. Por eso es que hay que entender esto del antiguo y la revelación progresiva al Nuevo Testamento sellado por medio de la sangre de Cristo. ¿Y qué significa el tabernáculo? ¿Qué significa los utensilios del tabernáculo? ¿Qué significa el sacerdocio? ¿Qué significa las ofrendas? ¿Qué significa la fiesta y los tiempos? Amén. Entenderlo en la forma del Antiguo Testamento y como ellos lo entendían, como el Señor se la dio, y verlo a la luz del nuevo pacto, no todos tienen esa iluminación. Sigamos. Segundo, las 7 fiestas se relacionan con las 7 experiencias nuestras al caminar en el Espíritu Santo. Ser salvo, limpio, apartado o consagrado, lleno del Espíritu, inspirado para hablar, adoptado y consciente de la presencia de Dios. Ok, aquí viene algo muy importante, un ejercicio. Empareje cada fiesta columna derecha con la frase que describe su significado para los creyentes de hoy, columna izquierda. A. Vivir en la presencia de Dios. Tabernáculo. B. Aceptado en la familia de Dios. Expiación. C. Limpiado de pecado. Panes sin levadura. Eso somos nosotros, ¿eh? D. Dedicado a Dios. Primicias. Ah, ¿está entendiendo? ¿Y de qué estamos hablando? De fiesta y tiempos. Fiesta y tiempo. ¿Usted está entendiendo? El tabernáculo y todos sus utensilios. El sacerdocio. Las ofrendas. La fiesta y los tiempos, todo tiene un significado a la luz de quién. A la luz de la persona de quién. De Cristo. D. Dedicado a Dios. Ya dijimos. Primicia, ¿verdad? Primicia, sí. E. Hablar del evangelio. 5 trompetas. Sí, ¿verdad? La trompeta. ¿Usted está entendiendo? Ya. F. Salvo por la sangre de Cristo. Pascua. G. Conocer la plenitud del Espíritu. Semanas Pentecostés. Ah. Y esas son fiestas y tiempos del Antiguo Testamento. Y mucha gente no sabe interpretar o describir su significado, sino que lo cogen así, totalmente, en el significado totalmente del Antiguo Testamento, y ahí se quedan. No tienen la iluminación del significado oiga bien, o el significado a la luz del nuevo pacto. ¿Y qué significa esto? Pastor, y cuando Cristo establezca su reino de nuevo, ¿se va a volver a hacer las fiestas? ¿O vamos a tener que subir? O sea, todos los pueblos van a subir de nuevo. La Biblia dice que los pueblos, las naciones subirán a celebrar las fiestas, sí. Pero ahora, con el significado en Por Cristo eso, Jesús. En Cristo Jesús. Amén, ¿Entiendes? amén, Con el significado a la luz del Mesías. Ya. Sí, porque ya no se va a sacrificar No, animales. no, ya va a ser Ya no tiene sentido. diferente. No, pero lamentablemente hay gente que guarda sábado, hay gente que los judíos van a instituir todo el sacrificio de los sacrificios de la ley cuando el templo esté construido, cuando el templo esté ¿Y construido. la van a hacer así en oro y todo? Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo tal como la Biblia enseña, tienen que hacerlo. Y ellos lo van a hacer. Porque eso es bíblico, se tiene que cumplir. Pero ahora la pregunta es, ¿tiene todo eso validez hoy en día? No. Porque ¿qué clase de sacerdotes van a hacerlo? Los levitas. Son levitas. De allá los de... Todo como la Biblia lo enseña, ellos lo van a hacer. Porque ellos todavía están aferrados a ¿qué? Al antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que tenemos que verlo a la luz de Jesucristo. De la muerte, muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo. Toda tiene que verse a
luz de la obra redentora de nuestro Señor Salvador. Y entonces cuando entren al propiciatorio, que va a ir a hacer el sacrificio y por el perdón de los pecados, ¿cómo va a ser? No pueden. Se muere cada que entre uno porque No hay la presencia. Es que no es así. porque la presencia de Dios no está ahí. Pero es lógico, hermana. Pero lo estamos hablando porque no es así. Nos iban a acabar a todos. No es así. Porque ¿Qué tal si no? ya Cristo murió. Ya está la expiación, ya. Ya. ¿Dónde ahora es que Dios viene a habitar en el hombre? Nosotros. Y nosotros. Pero En se va a nosotros. celebrar esa fiesta igual. Ellos lo van a hacer, Ellos ellos lo van los a hacer. judíos lo van a hacer, van a celebrar, van a poner el templo, van a constituir los sacrificios, todo eso lo van a hacer. Pero la pregunta que algunos comentaristas dicen que sí va a tener validez, y digo que no, Es que no puede No, tener porque ahí no va a validez. estar el Señor. porque ya se cumplió. Ya el Señor cumplió Ya. la muerte y resurrección, y todo eso era una sombra de lo que debe venir de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigamos para que usted vea. La numeración y organización del campamento. Ahora, numeración. Hemos estudiado, ¿qué hemos estudiado? Primero, el tabernáculo y sus utensilios o su mobiliario. Segundo, sacerdocio. Tercero, ¿qué? La ofrenda. Las ofrendas. Cuarto, fiesta y tiempos, ¿o no? Ahora, quinto, La numeración. la numeración y organización del campamento. Lea número 1 hasta el 10. Objetivo 7. Seleccionar una oración que del principio que dé principios espirituales ilustrado por la organización del campamento de Israel. Ahora vamos a la numeración y organización del campamento. Numeración y organización. Por ejemplo, comenzamos con el tabernáculo y sus utensilios, ¿verdad? Sacerdocio, ofrendas, fiestas y tiempos. Ahora, la numeración y organización del campamento. ¿Están entendiendo esto? Por eso, tenemos que ver todo lo que esto significa. A la luz, siempre tenga esto. ¿A la luz de quién? De la obra redentora de la persona de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Sigamos. Objetivo 7. Declarar el principio espiritual ilustrado por la organización del campamento de Israel. Como se muestra en el libro de Números, Dios les dio instrucciones a Moisés y a Aarón para que hicieran un censo. Las tribus fueron numeradas y organizadas. Números 1 y 2. Y los líderes, sacerdotes y levitas fueron escogidos, dándoseles sus responsabilidades. El siguiente diagrama muestra cómo Dios distribuyó su pueblo alrededor de él. Las 12 tribus guardaban el tabernáculo y fueron puestas alrededor del mismo. Los levitas, divididos en 3 familias, de meraritas, gersonitas y coatitas, acampaban casi junto al atrio. Moisés, Aarón y la familia sacerdotal guardaban la entrada. Esta entrada era el único acceso al tabernáculo y a la presencia de Dios. Quienes han estudiado esta descripción creen que el campamento estaba distribuido en esta forma con una circunferencia de 19 kilómetros. Había cerca de 3 millones de personas en perfecto orden, con la nube de día y la columna de fuego por la noche. ¿Entendió eso? Sobre el tabernáculo. ¿Usted entendió eso? ¿Había cuánto más o menos? 3 millones. Pues era todo el pueblo, ¿no? Sí, Dios estaba preparando y organizando este pueblo para manifestar su gloria a las naciones. Sí, porque Pero el pueblo cayó en desobediencia. Observe localización de las tribus. Norte, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí y Judá. oeste, Manasés, sur, Efraín, Gad, Simeón, Rubén, Zabulón, este. Sacar. Perdón. Ahora, fíjense que en el medio, ¿qué hay en el medio? Tabernáculo y atrio. Exactamente.
¿Y quiénes estaban alrededor de más cercanos? ¿Quién era? Coaditas, Gersonitas y los meraritas, que son los Sí. levíticos. Y Moisés y Aarón estaban A la entrada. a la entrada. Todo estaba organizado, ¿eh? ¿De qué nos habla eso a la iglesia hoy en día? De organización. De organización, de preparación. ¿Para qué? Volvamos al sacerdocio. ¿Para qué? Preparar el pueblo, preparar a la iglesia. ¿Para qué? Preparar a la iglesia. Para el servicio al cual Dios la ha llamado, para la gran comisión. En este caso, la gran comisión consiste en adorar a Dios en obediencia a su palabra. La iglesia se ministra a sí mismo y la iglesia le ministra al mundo a través de la evangelización y la proclamación del evangelio. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo fue organizado y también la iglesia debe ser organizada. Mucha gente no entiende estas cosas porque piensa que la iglesia es simplemente un grupito de gente. No, hay que estar organizado. Hay que saber cada quien en su área, cada quien en su función. Por eso el Espíritu Santo le da dones a cada quien como Él quiere. A este le doy el don de profecía, a este le doy el don de discernimiento, etcétera, como Él quiere. Y pone a cada quien en su lugar, en el cuerpo, para funcionar. Fíjate que nos llama a nosotros, nos llaman como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Está hablando de sincronización, está hablando de organización, está hablando de un trabajo en conjunto. Porque todos los órganos del cuerpo trabajan en conjunto. Se ayudan mutuamente el uno con el otro para edificación del cuerpo. Israel fue organizado para manifestar, para servirle a Dios como debía ser. Y para manifestar la gloria de Dios. Lo mismo le sucede a la iglesia hoy en día. Organización para llevar a cabo el propósito por el cual ha sido llamada. Esto no es a lo loco, como dicen algunos. Ah, no, yo voy a levantar una iglesia. No, esto no trabaja así, hermano. Esto es un trabajo para la gloria de Dios. Sigamos. Aplicación 13. La organización de las tribus alrededor del tabernáculo ilustró el principio o hecho de que Dios proveyó orden y organización entre el pueblo. ¿Dios proveyó qué? Orden y organización. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Por eso es que el cristiano, mire, un gran problema que hay en la iglesia de Jesucristo es que no se organizan como deben organizarse conforme a las escrituras. No se organizan. La gente no asume responsabilidad, no toma la responsabilidad que debe tomar como debe ser, y por eso muchos no crecen, no se desarrollan, siguen dando vueltas en el desierto. Esto es un problema serio hoy en día en las iglesias o en las iglesias locales, y creo que también en la iglesia universal en todo el mundo, de que no hay una organización efectiva para llevar a cabo el trabajo efectivamente como Dios manda. Todo el mundo quiere hacer lo que le venga en gana. Eso no trabaja así. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere hacer, pero no hay una sincronización, no hay un acuerdo, no hay un orden conforme a lo que Dios ha determinado. Sin embargo, fue Dios que le dio la ley a Moisés y fue Dios que estaba organizando este pueblo, y así mismo en Cristo Jesús nosotros también debemos ser organizados por medio de la obediencia a la palabra en la luz que el Espíritu Santo nos da en el plan redentor. Debemos ser organizados en el trabajo, debemos ser organizados en la función, en el culto. Mira los corintios, tienen un desastre en el culto de adoración. Organizado en el culto, organizado en nuestras propias vidas espirituales, organizado para trabajar, para funcionar, para ministrarle a Dios. Amén. Sigamos. B. El pueblo de Dios duda y anda errante. ¿Por qué? Porque desobedeció. Sigamos. Objetivo 8. Describir las dudas y el andar errantes de los israelitas y las lecciones espirituales que estos eventos enseñan. Siga. Después del año de preparación en el monte Sinaí, los israelitas marcharon por 11 días y llegaron a Cades Barnea, Cades Barnea. en el desierto de Parán. Sí. Habían marchado en orden como una unidad organizada, pero la gente estaba a punto de rebelarse y reclamar. ¿Usted y yo? Así está el pueblo de Dios hoy en día, que de nada se revela, un espíritu de rebeldía terrible. Ah, yo no voy para la iglesia.
¿Y cómo llegamos? Porque están mirando a la gente y no miran a Dios. No miran a Dios. Entonces no hay una conversión genuina. Por eso. No hay una madurez. No hay una madurez. No está mirando a Cristo entonces. Porque el hombre de Dios no se lleva por emoción, no se deja guiar por emociones. El hombre de Dios no se lleva por lo que la gente piensa o diga de él. El hombre de Dios se maneja por lo que Dios dice en su palabra. Amén. El problema es que la gente está viendo a otro, no está viendo a Cristo. Amén. Ya. Por eso es bueno entender esto del tabernáculo. El tabernáculo, sacerdocio, las ofrendas, Ofrendas. las fiestas y los tiempos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La organización. Numeración y organización. Numeración y organización. Hermano, Dios es un Dios de orden. Dios fue el que creó la matemática. Ya. Sigamos. Había celos en medio de los líderes. ¿Había qué? Uy, Cel. ¿Por qué usted piensa que hoy en día la iglesia se divide? No, yo sé más que tú, yo tengo más que tú, porque hay gente que lo que anda buscando sus propios intereses en las iglesias. Quieren levantar iglesia porque lo que andan buscando es el dinero. Los diezmos y las ofrendas. Y el pastor se lo embolsilla. Por eso quieren levantar iglesia, pero nadie quiere, muy poco hoy en día quieren verdaderamente, genuinamente servirle a Dios como Dios manda, organizar las cosas como deben ser y servirle a Dios como Dios manda verdaderamente. Pero lo que quieren es intereses personales. Quieren levantar su iglesia por el dinero. Fama, poder. Yo sé más que tú, yo tengo más que tú, yo puedo más que tú. Sé lo ministerial. Sigamos. Había celo en medio de los líderes, incluso en la familia de Moisés. Números 12 del 1 al 16. La duda y la desconfianza del pueblo produjeron serias consecuencias. Oye, ¿qué produjeron? Serias consecuencias. Y hoy en día no está sucediendo lo mismo. No está sucediendo lo mismo en las iglesias. Lo mismo está sucediendo. No hay nada nuevo bajo del sol. Bajo el cielo. No hay nada nuevo. Está sucediendo lo mismo. Celo, contienda, pleito, distinciones, chisme, chismografía, intereses personales, búsqueda de poder, ambiciones, fuera del orden de Dios. Todo eso está pasando hoy en día en las iglesias. La gente está rebelde. La gente no quiere sujetarse a Dios. La gente quiere hacer lo que le venga en gana. A mí me dicen que Dios es un Dios de orden. Sigamos. Luego hay una ¿Sí? aplicación. Vea el mapa del principio de la lección. Encierra en un círculo la letra que corresponde a cada afirmación correcta. ¿Cuáles son? La B y la C. Dígalo. Léalo, por favor. El desierto de Parán está en el sur del desierto del Sure. sur. Shu. ¿Sí? Ok. Y La C. Cades Barnea. Cades Barnea En el desierto de Parán. Está en el este De Egipto. Ok. Hermano, lo vamos a dejar en dilación por falta de fe. Dilación por falta de qué? De fe de morados tenemos nosotros. Sí, no está bien. Pero, oiga bien, le voy a dejar este trabajo de las últimas páginas que quedan de la lección 4, de la unidad 1, porque la próxima semana haremos el autoexamen. Ya terminamos casi la primera unidad. Va rápido, ¿eh? Ya. Vamos rápido. ¿Eh? Esta semana que viene es vigilia. No, la otra se acaba el mes. Sí. Hoy estamos a 23. Ajá. Ya solo una semana, vigilia. Este Pero viernes entonces es esta la semana vigilia. la otra. En 15 días. Depende, si toma libre. Ah, porque esto me dijo después de la vigilia. Sí, A veces no. Hermanos, No se los que nos están sintonizando, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. Bendiciones a todos y a todas en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Amén.
¿Qué estudiamos hoy? ¿Quién me lo puede decir? Vamos a